Marisol de la Fuente. Hola, Marisol. ¿Cómo Nos vamos va? a Chubut. Creo que es la única provincia que todavía lamentablemente no conozco, ¿vos sabés? Bueno, hay mucho por conocer en la provincia de Chubut, Diego, y hoy la vamos a conocer un poco a través de sus vinos. Claro que sí. Qué buena propuesta. La verdad que es maravilloso porque estamos hablando de una de las provincias donde tenemos la producción vitivinícola más al sur, no solo de nuestro país, sino con los viñedos que están ubicados más al sur del mundo. Claro. ¿Sí? 45 grados, latitud sur. Y de hecho esta provincia, tenemos un montón de imágenes, de videos que vamos a compartir. Esta provincia tiene 4 grandes zonas y yo te traje aquí vinos que son de Paso del Sapo, de Trevelin, ¿sí? Del Hoyo, cerca del Bolsón, a 17 kilómetros del Bolsón, que son todas zonas diferentes, porque en general nos imaginamos Chubut como un desierto frío, como una estepa patagónica, pero nos encontramos con distintos escenarios porque aparecen ríos, porque aparecen valles. Entonces, fíjate, ahí estamos viendo dónde está la provincia y los 45 grados, que son estos viñedos más al sur que tenemos en la Argentina. Y fíjate que cuando pensamos, estamos hablando que hay 139 hectáreas. Creció de un año al otro un 40% la plantación de uva en la provincia de Chubut. Esto significa que hay muchos productores apostando a este lugar. De hecho, hay 24 productores o empresas asociadas al mundo del vino. Y así estamos viendo, mira, la comarca andina y de los Alerces, donde va a estar Trevelin, está más cercano a la cordillera. En la meseta está Paso del Sapo, que es el vino con el que vamos a arrancar. Y en la comarca Senjer-San Jorge nos vamos a encontrar con Sarmiento, que es donde está Otroña, que hoy no lo tenemos con nosotros porque es este viñedo que es el más austral del mundo. Porque Santa Cruz y Ushuaia no tienen. No, claro, si nos vamos más al sur realmente las temperaturas bajan demasiado y de hecho ahora vamos a ver este funcionamiento que se hace en el viñedo de los iglús para que las plantas no se mueran. ¿Por qué? Porque si la temperatura baja mucho por debajo de cero, es como poner una lechuga en el freezer. ¿Viste que sacas una bola negra y muerta? Claro. Bueno, pasa lo mismo con la vid. La vid tiene una resistencia y una tolerancia al frío hasta 0 grados, al calor hasta casi los 35-40 grados, dependiendo la zona, pero por encima de eso, por debajo de eso, no es una zona o una franja habitable en términos de temperatura para la vid. Por lo cual, vamos a empezar con Paso del Sapo, con Rincón de los Leones Chardonnay. Es un emprendimiento muy lindo y me encantó el sapito que me pusieron de fondo. Paso del Sapo, Rincón de los Leones, un emprendimiento muy interesante porque es pequeño, pero tiene esta idea de estar conectado con el medio ambiente y con el entorno, totalmente agroecológico. Y fíjate que vamos a probar hoy varios Chardonnay y varios Pinot Noir, porque son las uvas que se bancan mejor esta temperatura, ¿no? Salute. Cuando pensamos en estas temperaturas, tenemos que pensar en uvas de clima frío. Y es ahí donde el Merlot, el Chardonnay o el Pinot Noir son, ¿viste lo que son? Bueno, nos encontramos... Un poco de dulzor que no tiene. Te da una sensación levemente como de dulzor. Esto tiene un poquito de contacto con barricas sin tostar durante 6 meses. Y esto también nos va a estar dando un poco de estructura. Ya el Chardonnay es una uva que es claro, que se lleva muy bien con estas maderas, con las maderas que se usan en el proceso productivo. Y es el Chardonnay, viste, que está como más frutado en, estos vinos. Más frutado. Me gusta, ¿eh? Se nota la influencia también del frío en esta región. De hecho, cuando pensamos el 80% de las uvas blancas en estas zonas, Chardonnay, porque obviamente, como te decía, Chardonnay, así Chardonnay. No Chardonnay, yo me tomé Chardonnay no. Como decíamos el otro día, que fue el día del Chardonnay, que significa puerta de Dios en hebreo. Bueno, el Chardonnay es obviamente francesa y se adapta muy bien a este tipo de clima. Y en este caso, Rincón de los Leones hace una producción muy, muy pequeñita. Imaginémonos que es un proyecto muy asociado con el entorno y con la naturaleza, muy de esto de estar en contacto con el medio ambiente. Entonces se hacen muy poquitas botellas y nos vamos a encontrar con estos vinos tan particulares. ¿Sí? Ahora sí me voy a mover a Trevelin. Trevelin es la zona donde hay la mayor cantidad de bodegas. Yo decía antes que hay 24 emprendimientos asociados al vino en la provincia de Chubut. 8 de ellos son bodegas y hay algunas bodegas que son de tipo artesanal. Estas 8 bodegas que estoy mencionando, tenemos algunas de ellas acá y son las que hacen estos procesos productivos más parecidos a lo que conocemos habitualmente, ¿no? Contracorriente. Y allá vamos con Contracorriente Chardonnay.
En este caso estamos hablando de Trevelin, que hace no mucho se convirtió en identificación geográfica. Es una zona muy austral y lo que nos vamos a encontrar, y ahora lo vamos a probar juntos, es un Chardonnay súper frutado, súper fresco también, pero en este caso también vamos a tener un 45% del vino que pasó por barrica nueva. Ah, ¿sí? Salute. Un 45% por barricas usadas y el resto estuvo en inoxidable. Súper clarito. Ahí estamos viendo algunas imágenes de este emprendimiento que nace en 2013, llevan 6 vendimias, y en este emprendimiento que es de Rance Ratier y de Travis Smith, dos americanos que vinieron acá a la Argentina porque se dedican a la pesca con mosca, y de hecho ahora vamos a ver la etiqueta de nuevo y obviamente tenemos todo ese simbolismo ahí. Ellos tienen 4 hectáreas de Pinot Noir, Chardonnay y Gewürztraminer, y tienen ahí a Sofía, que es la que se dedica, la enóloga, que está allí dedicada a estas 4 hectáreas. Y aquí estamos probando el Chardonnay ahora, y en unos minutos vamos a probar también el Pinot Noir. Acá es donde empiezan a aparecer estas cosas de las heladas. Me contaban los chicos de Trevelin, que esta semana tuve oportunidad de hablar con ellos, que en marzo, por ejemplo, de todos los días de marzo hubo 27 días que hubo helada. ¡Epa! Por lo cual, si pensamos en esto, ¿no? En marzo, si pensamos en esto, estamos pensando en un clima que es realmente muy inhóspito. Entonces, cuando quieran del control mostrarnos el timelapse o alguna de las fotos de esto que pasa cuando se hiela la planta, buenísimo, porque me parece que es muy interesante entender todo el sacrificio que hay detrás de estos vinos, ¿no? Claro. Pensemos que cuando hace mucho frío, se hace, o estas heladas, hay alertas de heladas, se hace una microaspersión de agua sobre las plantas. Cuando baja a 0 grados, esta agua se congela y hace alrededor de las plantas un iglú, y eso es lo que va a proteger a las plantas. Y ahí estamos viendo, miren, ahí estamos haciendo el rociado. Eso fue en marzo. Sí, esto es en frente a una helada. Entonces mira cómo vamos viendo cómo el agua se congela sobre las plantas, va generando este efecto iglú que yo le llamo, y vamos a ver que en un momento hay hielo cubriendo toda la planta, cubriendo todas las uvas. Mirá cómo ven cómo va creciendo el agua que se va congelando en las mismas plantas. Bueno, esto es lo que permite que estas plantas y estas uvas, sobre todo, porque ahí estamos viendo ya la uva, ¿no? En un proceso avanzado de maduración, no se quemen y no se arruinen por causa de la helada. Mirá ahí cómo caen las estalactitas de la microaspersión, y me parece muy interesante esta idea de pensar todo el sacrificio que hay detrás de esto. Imagínate que si de 30 días, 27 tenés alerta de helada, tenés que estar haciendo esto todos los días, estar atento a la helada, estar atento a lo que va a venir. En el caso de Contracorriente estamos hablando de 4 hectáreas, pero si hablamos de alguna de las otras bodegas estamos hablando de 5, de 6. Es un trabajo manual muy interesante que hay que hacer para poder cuidar estas plantas. Así que vamos a probar por esto. El Chardonnay Contracorriente. Sofía Elena es la enóloga, es una chica muy frutal, pero fíjate que tiene consistencia y cremosidad propio de este paso por madera, mientras que el otro era mucho más ligero, por madera acá. Más liviano, ¿no? Fíjate que estamos probando vinos de altísima calidad. Algo importante cuando pensamos... ¿Cuál es el beneficio de hacerlo en estas temperaturas? En realidad, cuando vos tenés... a lo mejor estás ahí como en una apuesta más que nada, ¿no? Bueno, imagínate que muchas de estas bodegas sus primeras cosechas las perdieron. Porque no sabían lo de la helada, porque no sabían lo del clima extremo, porque por ahí venían de otra industria, como estos chicos que iban a hacer pesca con mosca y decidieron quedarse ahí y probar a hacer vino. Bueno, obviamente lo que tenés de ventaja son las mismas cosas que a veces te puede hacer quedar sin un viñedo. Vos tenés ahí una amplitud térmica muy grande y tenés muchas horas de insolación por latitud. Como estás muy al sur, la uva madura muy bien, pero además tiene el impacto de el frío extremo. Entonces tenés una buena maduración, es decir, tenés una buena cantidad de azúcar en uvas de clima frío, pero por la noche, como baja mucho la temperatura, tenés una gran amplitud térmica que te permite un muy buen desarrollo también de la acidez. Hay menos bichos también acerca de... Hay menos bichos, pero hay mucho viento también. No, igual sabes que a algunos se los comieron, le ha pasado a Casa Llague, que es el siguiente que vamos a probar, su primera cosecha se la comieron las liebres, se quedaron sin nada. Cuando no se quedaban sin nada por heladas, se quedaban sin nada por animales. Bueno, nada, los riesgos de ir a un lugar inhóspito. Y justo te iba a decir que el gran tema de esto, que nos da estos vinos maravillosos, son los temas logísticos. Tenés que ir a comprar un alambrado y tenés que manejar 1000 kilómetros. Tenés que ir a buscar un suministro. Estás lejos de todo. Estás lejos de todo. Exacto. Entonces, estas 4 zonas que veíamos antes en los 4 rincones de la provincia, no son como en la ruta del vino en Mendoza, que llegás en 1 hora. No, estamos hablando... Ya está mucho más armado para que así sea. Exactamente. Esto es como que empieza, quizás. Está empezando. ¿Cuánto hace que está? Y mira, debe hacer 10 años que empezaron los primeros. Tenés alguno de 2000, 2001,
2003, algunos más cercanos, 2013. Bueno, va viento en popa, por lo que Va veo, los muy sabores bien. son extraordinarios. Son extraordinarios. Estos vinos los encontrás en los mejores restaurantes de Buenos Aires Sí. y también gran parte de esto se exporta. Ajá, Pues son vinos mirá. considerados de alta gama porque además son algo como poco habitual, Poco ¿no? lo pueden Muy llegar a poco tener, habitual. aparte, sí. De hecho, acá estamos hablando, ninguno de estos vinos baja de 20.000 pesos. No. La botella. Ah, ¿Sí? bueno. ¿Por qué? Porque tenés la logística, tenés las dificultades estas que yo estaba contando Si llevo el recién. envase, me... ¿Cuánto me serviste Claro, hoy? Así que claro. realmente hay un montón de sacrificio, hay temas que tienen que ver con el entorno, el tema logístico, ¿no? El tema de hacer llegar estos vinos y las producciones muy pequeñas. Estamos hablando de 3.000, 4.000 o hasta alguna botella que tenemos por acá que hay solo 900 botellas. Claro. Entonces, cuando pienso en eso, en la escasez, en la logística y todo lo demás, se va haciendo más complejo. Acá también tenemos Trevelin, en este caso es Casa Llague, es una familia, este es un 2022, también de esta zona de Trevelin. Sí. Vamos a probar. Y acá lo interesante es que es una familia. Tenemos a Marcelo Llague, a su esposa y a sus 2 hijas que se dedican a este proyecto. Por ahí también teníamos alguna foto de Otro ellos. aroma ya de entrada. Claro. Sí. Algo, acá aparece una nota, ahí los tenemos a Marcelo y a su esposa, que están allí en sus viñedos, estos viñedos australes. En este caso, este tiene un 45% de paso por roble y fíjate, estamos hablando de vuelta de 3.500 botellas, ¿no? Cantito tiene. Sí, claro. Acá ellos se pusieron o llegaron a esta zona en 2004, Sí, tiene en 2018, ¿sí? Salute. Vámonos más. Ahí va. En 2018 fue que construyeron su bodega y desde 2004 hasta acá están trabajando en estos viñedos. Y nada, de vuelta, probamos y sentimos Sí. otros aromas, otros sabores, mucha frescura, mucha consistencia. Acá también hay algo de paso por Madrid. De vuelta, 3.500 botellas. También pocas, ¿no? Claro. Muy pocas, ¿sí? Ujú. Y fíjate que esa nota como cítrica, de pera, incluso hasta de un poco hasta como de banana había en los sabores que tiene este sí. vino. Bueno, y yo te decía que acá estuvimos en Con lo Paso del blanco. Sapo, probamos 2 vinos de Trevelin. Nos vamos a ir ahora a El Hoyo, cerca del Bolsón, a 17 kilómetros del Bolsón exactamente. Y bueno, acá tenemos este Pinot Noir del faldeo de Puyén. Sí, Ah, ese Puyén. me gusta. Antes, ¿Te gusta? Puyén significa Epus 2, Puyén pececillos, por eso están los 2 pececillos allí. Y esto tiene que ver con que estos viñedos. Es acuariano el vino, me dice. Es acuariano el vino. Por eso Es me verdad, gustó, tiene un claro. pececito, muy bien. Estos viñedos se pueden desarrollar porque al lado de cada una de estas viñas hay algún río, ¿no? Ajá. Entonces, también, bueno, un poco de lo que cuenta esto tiene que ver con eso. Donde hay agua hay vida y como hay vida está la posibilidad de tener estos viñedos también o de hacer ese proceso de microaspersión que veíamos antes. De vuelta. Mirá, chicos, Champions League. Champions League. Cómo me Bueno, gusta el tinto, por este favor. No, emprendimiento, el Pinot Noir es tremendo. este emprendimiento se llama Patagonian Wines, como les decía, está en El Hoyo. Es una bodega que acá ya es un poquito más grande, tiene 10 hectáreas, a 300 metros sobre el nivel del mar, hace 80.000 botellas aproximadamente y de vuelta son viñedos sustentables. En estos lugares, obviamente, no tenemos problema de humedad, claramente. Hay algunas enfermedades, pueden llegar a aparecer, pero también es bastante sencillo, como nos pasa en el desierto de Cuyo, Sí. el desierto más cálido o semidesierto, en el desierto frío, también o en estas zonas de tanta diferencia de temperatura, nos pasa que es un poquito más, entre muchas comillas, Exquisito, ¿eh? fácil hacer tratamientos que tienen que ver con la sustentabilidad y con lo agroecológico. ¿Te gustó? ¿Con qué te lo Exquisitísimo. imaginas este? Con 3 botellas nada más. No, lo que pasa es que yo a veces, cuando es un poco así, que es más Sí. suavecito, busco algo que sea al revés. Por ahí un queso. Bien, para hacer un poquito de contraste. Claro, ¿no? ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Eh? Pero Sí. fíjate que ¿Cómo se llama la bodega, dijiste? Patagonian Wines es el que acabamos de probar, el Pinot Noir. Zona del Hoyo. Ahí En la está. zona del Hoyo, cerca del Bolsón. Y vos fíjate que todos estos vinos lo que tienen buen perfume, buen sabor. Sí. Y está, en este caso ya aparece la presencia tánica, pero tienen la característica de ser muy elegantes. Y ahí está, mirá, esto es lo que quería que viéramos. ¿Cómo son estos lugares? Mirá, ahí veíamos un poco este valle, rodeado de estos bosques, de estas montañas. Son lugares muy ventosos que Sí. tiene lo bueno de evitar enfermedades, también el viento. Ah. Y tiene lo malo que por ahí si te agarran, mirá ese paisaje lo No, que no, es. precioso. Que te agarran No en me el dijiste medio. vos con qué lo tomarías ¿Con qué lo No, yo comerías? también, me gustaba la idea de los Ah, quesitos y mira la vos. picada. Sí, 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 digamos. me pareció que estaba bueno. Claro.
nada, imagínate, estamos hablando de 10 hectáreas de vuelta, en este caso de Merlot, de Pinot Noir, de Chardonnay, de Riesling, de Gewürztraminer, son todas uvas de clima frío, como decíamos antes, en un entorno maravilloso. Todos estos lugares se pueden ir a visitar, que no lo dije antes. Se pueden visitar, obviamente tenemos distancias diferentes que en otras regiones vitivinícolas, por eso si alguien quiere ir, le recomiendo que arranque por ir a la zona de Trevelin, donde te vas a encontrar con estas 4 bodegas y empezás a tener ahí una experiencia. Cuando no tenés tulipanes, tenés rosa mosqueta y un paisaje divino. Uno de mis dulces favoritos, la rosa mosqueta. Exactamente. Y bueno, lográs tener una experiencia muy diferente. Y fíjate que las uvas maduran bien. Ahí estamos viendo lo del hoyo y la verdad es que no podrías diferenciar estas imágenes de la imagen de Mendoza y sin embargo te crees que Chubut es un lugar que está lleno de hielo todo el tiempo. Claro. Así que así se ve un poco. Se viene contracorriente de nuevo. Se viene contracorriente de nuevo, pero en este caso Pinot, para probar un estilo de Pinot diferente, también de la zona de Trevelin. En este caso solo se hacen 2.400 botellas de este vino. Así que vamos a probarlo. Y obviamente el contracorriente tiene que ver con que estos dos muchachos que venían a hacer pesca con mosca decidieron ir en contra. Y lo voy a mostrar para que se vean los pececitos que dijimos que eran, ¿qué? ¿De Piscis o de Acuario? De Acuario, de Acuario. Bueno, nada, tiene que ver con esta idea de vamos en contra de la corriente y desarrollamos un viñedo en un lugar donde no hay nada. Bueno. A probar a contracorriente. Bien, en este caso, este Pinot tiene un poco de paso por barrica también, un 15%, porque necesitas darle un poquito más de estructura, ¿viste? A este vino tenemos poquitas botellas, tenemos algo muy sabroso, muy rico, y además en este caso se hacen muy pocas botellas, como decíamos también, y tiene que ver con estas 4 hectáreas que hablábamos antes cuando mencionábamos a la bodega. Muy bien. Riquísimo, ¿eh? Y bueno, ahí seguimos viendo estas imágenes maravillosas. Estas son imágenes... bueno, obviamente en este lugar, aquellos que son aficionados a la pesca con mosca, como podíamos ver, es un parador específico con guías para ir a hacer este tipo de actividad deportiva. Claro. Y obviamente cuando volvés te esperan con el vino y el cordero y todo eso, ¿no? Así que para los que les gusta es una buena combinación de actividades. Bueno, y me voy a ir con nuestros amigos, mis amigos de Nantifol. Y nada, también con un Pinot un poquito distinto en este caso, Valle de Trevelin, plena cordillera de los Andes Patagónica. Y bueno, el nombre Prin tiene que ver con el Pinot Noir, sí, con ser el primero que producen en una latitud tan extrema, por lo menos ellos. Así que ahí vamos de vuelta con Trevelin. Mirá. Y acá digo, yo los conozco hace tiempo a ellos y yo te mencionaba antes la rosa mosqueta. Cuando esta familia que va por su tercera generación, salute, decide ponerse a hacer vino, levanta un campo de rosa mosqueta. Y mirá lo que es ese lugar de vuelta, ¿no? De hecho, es muy lindo. Tiene un restaurante, tiene un parador de... Este un poquito más suave. Más suavecito. Tiene un parador de motorhomes que se llama Eco Parking, donde van motorhomes de todo el mundo a detenerse y hacer esta experiencia agroturística. Ellos tienen muy cerca una cascada que se llama Nantifol, y allí viene el nombre de la bodega y el nombre de los vinos. Y bueno, es un proyecto familiar, toda la familia está involucrada, está Sergio ahí que es el papá, están sus hijos que trabajan en el proceso productivo también. Y mirá lo que es eso. Bueno, nada, la verdad que maravilloso poder verlos. Ellos hacen más o menos unas 12.000 botellas al año. Este video, ¿no? Porque esto es vendimia. ¿Ves que vos lo ves y no te imaginas un lugar helado y frío? Bueno, desde luego no son temperaturas tropicales, pero la temperatura permite no solo la maduración y ese lindo solcito, que las uvas lleguen a una buena instancia de maduración. La verdad que cuando pensamos en Chubut es una provincia que yo recomiendo mucho conocer sus vinos, porque realmente hablamos de la Patagonia y hablamos de la Patagonia como un conjunto, ¿no? Y no es lo mismo Neuquén que el sur de La Pampa, que Río Negro o que Chubut. Los climas son distintos y las condiciones son distintas. ¿Qué te pareció este? Sabrosísimo, sí, suave. Súper frutado, bien, ¿no? Pinot, frutado, jugoso. Bueno, y nos vamos a ir cerrando porque hasta acá probamos Chardonnay Pinot. El último también es de la gente de Patagonia Wines, pero es un Merlot. Ah, mirá. Así que vamos a ir con este Merlot, también llamado Faldeo de Lepuyén, también de Patagonia Wines en El Hoyo, cerca de El Bolsón. Así que vamos a ver qué nos parece. Ay, perdón que te moví, Ale. Ahí va, 3,
Ahí tenemos a los pececitos de vuelta. Esos son los de acuario, ahí está. Estos eran los de Esos acuario. son los de acuario, Ahí está. Los de pesca con mosca no le pusimos signo. Está perfecto. Bueno, Igual Merlot. todo sirve para todos los signos, otra, ¿o no? otra variedad, a ver. El Merlot también es una uva de clima frío, desde Fuerte. luego. Nos vamos a encontrar con un poquito más de intensidad tánica en este caso. También es una uva que nos viene desde Europa, desde Francia. Y ahí estamos viendo algunas imágenes más de bodegas por allá. Realmente muy, muy rico. Y la verdad que es una variedad que súper recomiendo también de clima frío. Y ahí vemos algunas imágenes más de esta que yo decía antes, de los viñedos congelados, de los viñedos en iglú. La verdad en este caso del Merlot hacen 4.500 botellas y lo que hay es un contacto leve de este vino con duelas, ni siquiera va a barrica. Ajá. Viste que yo a veces cuento que uno Sí. puede poner el vino en barricas o puede poner el vino, tener los vinos en el tanque y poner dentro del tanque algunos chips, que así se llaman, o duelas, que son pedacitos, trocitos o duelas, tablillas de roble que transmiten también aromas y sabores. La idea es no interferir el vino con esa madera, sino agregarle algo de aromática y de sabor en el proceso productivo. ¿Qué te pareció este último? Me encantó, pero la verdad que todos son de un nivel... Bueno, Elegancia, ¿no? Yo creo que la palabra que... tiene nivel, sí. Como que son, mucho. vos decís, wow, este vino Ah, es elegante, no es sabroso, Sí. es rico, pero tiene algo ahí de finura, de fineza, que... Finura suena raro, de fineza, de elegancia, que es muy totalmente. particular y es muy propio del clima frío. Muy propio. Y la verdad, espectacular. Y aguante Chubut. Me encantó. Ahí están todos los Instagram, más el tuyo. Sí. Que es Sol Sommelier. @solsommelier. Ahí está. Y Y si no, ahí www.solsommelier.com.ar. Y tienen todas las novedades y todas las informaciones que da nuestra querida compañera Sol Sommelier. Beso grande. No, genia un beso total. enorme. Y ahora Me vamos encantó. a maridar con el fajorcito, el con fajorcito, sanguchito, tenemos de con todo. Lo que trajeron al medio de Cheroga. Señores y señores, nos vamos a un pequeño corte. Tenemos a Maxi Pardo que viene con su música porque debuta con programa nuevo acá. Ya es parte de la familia de acá desde